quisiera hacer una reflexión acerca de cómo estamos debatiendo. Hay dos cosas que me llaman poderosamente la atención. Una es que, y esta no es la primera oportunidad, inclusive cuando estamos discutiendo y vamos a votar proyectos en donde hay unanimidad, las discusiones arrancan por una agresión muy alta y eso genera una escalada de agresiones. Me parece que no es el contexto nunca, y mucho menos hoy, que este sea el tono con el que debatimos. Hace poco la presidenta de este cuerpo homenajeaba, aún con un fallido, el comportamiento que tuvo Antonio Cafiero en ocasión en donde la democracia estuvo hackeada compartiendo el balcón con Raúl Alfonsín. Ahora a mí no se me ocurre que eso pueda pasar cuando estamos en este tono, que pudiéramos abordar temas complejos si esta es la manera en que nos hablamos los unos a los otros. No se me ocurre que Alfonsín le hubiera dicho imbécil a un miembro de la oposición, no se me ocurre que Cafiero hubiera dicho que un senador hablaba boludeces o lo hubiera acusado de ser el responsable de las muertes por pandemia. Entonces creo que tenemos que bajar un tono. Lo segundo que me llama mucho la atención es que a veces reformas que son acotadas las vestimos de épica, ¿no? Hemos vestido de épica la ley de alquileres y ni siquiera hemos reflexionado sobre si eso funcionó o no funcionó bien. Y ahora estamos vistiendo de épica algo que es un alivio, pero no es una transformación de la Argentina, es un alivio para un sector muy chico de la Argentina. Es un alivio para el 5% de los trabajadores. Y el 5% de los trabajadores que está dentro del 10% de los trabajadores que más gana. Entonces, me parece que tenemos que bajar un poco las dos cosas para ver cómo resolvemos cuestiones más estructurales y más serias con un poco más de rigurosidad. En el caso de lo que estamos hablando hoy, hay que entender por qué es que tenemos que de vez en cuando abordar esta cuestión. Y lo voy a explicar de la siguiente manera. Básicamente es producto de que Argentina es un país que tiene inflación muy alta. Imaginemos a alguien que gana 90.000 pesos y no paga impuesto a las ganancias. Y la inflación sube 50%. Quiere decir que para poder tener la misma capacidad de compra debería ganar 135.000. Si consigue un aumento del 40% y paga 126.000, tiene menos ganancias que antes y sin embargo tributaría el 3,5% sobre el total de lo que gana. Entre las dos cosas perdió 10% de su poder adquisitivo. Entonces, esto es absolutamente anormal. En general, el impuesto a las ganancias en los países que no tienen inflación tiene una estructura que persigue fines redistributivos, fines recaudatorios, fines macroeconómicos y se queda congelada. Acá, producto de la alta inflación, de golpe pasan a pagar muchísimos más. Y eso ha pasado en todos los gobiernos, en todos los gobiernos. Ustedes mencionaron en el gobierno de Cambiemos, Julio Martínez mencionó lo que pasó del 2013 en adelante. En el 2003 pagaban ganancias menos de 500.000 de trabajadores. En el 2013, cuando se ajustó igual que hoy el impuesto a las ganancias, ya pagaban 2.300.000 trabajadores. Entonces, en ese momento, ese aumento se vestía como necesitamos mayor recaudación y mayor redistribución. Y hoy estamos diciendo lo contrario. Y esto es una vuelta permanente que pasa en nuestras discusiones. La manera en que actualizamos tiene que ser por IPC, porque eso es lo que determina la capacidad de compra. De hecho, por haber ajustado por el RIPTE, hoy tenemos, después de 3 años, donde los precios le ganaron a los salarios, tenemos 231.000 personas más que pagan el impuesto a las ganancias y antes no pagaban. Entonces, la mala actualización también tiene que ver con esto. Ahora, como decía, no hay que vestirlo de épica. Es cierto, va a brindar un alivio a un sector, ¿sí? Y es importante en este contexto tan complejo que genere un alivio a un sector, pero va a generar un alivio ¿a qué sector? Bueno, al 90% que gana menos no lo va a generar ningún alivio. Al siguiente 5% le genera un alivio importante y al 5% que más gana tampoco lo va a aliviar nada. Se genera costos para el 90% de más abajo, para el 5% de más arriba y al segundo tramo de los de arriba le genera un alivio. ¿Eso es buena práctica? Yo no estoy convencido de que eso sea buena práctica. De hecho, algunos centros de estudio muy afines al kirchnerismo, muy afines, perdón, al oficialismo, marcan esto. Acá tengo un texto que dice: la rebaja del impuesto a las ganancias que resigna recursos fiscales que provienen del sector de la población trabajadora con un mayor nivel de ingresos no parece ser la herramienta más adecuada.
Entonces, otra vez, no vistamos esto de épica, estamos corrigiendo un problema que se genera para que la macroeconomía argentina es absolutamente anómala, producto de la elevada inflación. Y la elevada inflación ha atravesado a todos los gobiernos. Cuando asumió en el 2003 el presidente Néstor Kirchner, la inflación era del 5%. Y hoy terminamos hablando de si este año tenemos 50%. Y ahí ha habido otra vez gobiernos de los dos signos. ¿Cómo se va a financiar este alivio que se genera? Se va a financiar particularmente en el caso de las provincias, que van a perder una parte de la recaudación, con ingresos brutos. Y lo explicó el senador Martínez, ingresos brutos se traslada a precios. Y no solamente se traslada a precios, sino que además va en contra de agregar valor en la cadena productiva, porque cuantas más etapas tiene el agregado de valor, más acumulación de ingresos brutos hay, y entonces más difícil exportar es. Y entonces la restricción externa es más complicada. Entonces ya sabemos, ahora le estamos quitando, producto de esto, de que se financia de esta manera, al 90% de más abajo le quitamos, para darle al 5% que sigue. Y se hace en un contexto electoral. Esa es la verdad, como se hizo en 2007 y 2013. Entonces, ¿es la mejor reforma posible? Yo no creo que sea la mejor reforma posible. Creo que tenemos muchas otras cosas para trabajar dentro de este impuesto, pero como se hace con este calendario y no se podía hacer modificaciones, tenemos esta reforma. ¿Qué problemas tiene? Genera distorsiones, ya se mencionó, en el tramo entre 150.000 pesos y 173.000 pesos, se llega a alícuotas marginales del 80%, y cuando uno está cerca de 173.000 pesos, la alícuota marginal es superior al 100%. Quiere decir que desincentiva el ingreso adicional de una persona que está en ese nivel. Genera, como se ve en la comparación internacional, una gigantesca compresión de las escalas de alícuotas marginales. Y se llega entonces al 35% muy rápido. Entonces nosotros estamos aliviando a muchos y estamos generando unos tramos en las escalas que son bastante complicados después y que va a haber que otra vez corregir con otra ley en algún momento. Y quiero mencionar algunas cosas que suenan bien, ¿sí? Y todas las podemos aplaudir, pero cuando uno las peina con un peine un poquito más fino, tienen algunos problemas de regresividad. Por ejemplo, la exclusión del SAC. ¿Qué quiere decir si yo excluyo al SAC? Suena bien, pero es regresivo. ¿Por qué? Porque cuanto más alto mi sueldo, más alto el SAC, entonces mayor es mi beneficio. ¿Sí? No solo eso, sino que yo tengo un sueldo muy alto e iba a tributar 35% por el SAC, me beneficio de la totalidad. Si tengo un sueldo intermedio y va a tributar 5% por el SAC, me beneficio menos. Y si estoy en un tramo de 0, no me beneficio en nada. Entonces estamos beneficiando con eso que suena bien a los que más ganan. De la misma manera, creo que hay que tener cuidado cuando se habla de la exención para los jubilados, porque decimos no van a pagar los jubilados, pero no es el que gana la mínima. ¿Sí? De los 5,5 millones de jubilados estamos hablando de 410.000. Y en ese tramo que estamos beneficiando hay jubilaciones de privilegio, hay regímenes especiales, ¿sí? Entonces, aquellos que no los corregimos en su momento, que no los quisimos corregir, algunos estamos beneficiando hoy también. Lo mismo pasa con la deducción por cónyuge, que suena bien, pero es un desincentivo enorme a que la mujer quiera participar en el mercado laboral, que es lo que queremos todos. Porque lo que ocurre es que apenas participa, por conviviente, que se apenas participa, se pierde la deducción. Entonces la tasa marginal, la alícuota marginal de la mujer cuando va a ingresar al mercado laboral es ultra alta. Creo que lo mismo de regresividad tiene el tema de la duplicación de la deducción por discapacidad. Porque otra vez, al que no pagaba impuesto a las ganancias, eso no le impacta nada, no le estamos dando un beneficio a aquellos que tienen alguien con discapacidad en la familia si ganan poco. Y el beneficio es más grande si ganan mucho. Ahí también hay un componente de regresividad. Eso se podría corregir si en lugar de abordarlo por el sistema tributario, lo abordamos con la asignación familiar por discapacidad. La asignación por hijo por discapacidad. Creo que lo mismo vuelve a pasar que se discutió en su momento con el personal de salud. Porque hoy le vamos a exceptuar las horas extras y las guardias solamente a aquellos que ganan lo suficiente
como para tributar impuestos a las ganancias. El que gana menos de eso no tiene ningún beneficio por esto. Y yo no me puedo imaginar por qué queremos beneficiar o por qué queremos reconocer el trabajo de aquellos profesionales de la salud que más ganan, pero no de los que están más al límite, de los que tienen más problemas. Creo que el bono por productividad, para seguir con alguna de las falencias que tiene el proyecto, va a ocasionar que la pérdida fiscal sea mucho, pero mucho más grande de lo que estamos diciendo, porque es muy difícil de controlar y es una manera muy fácil de eludir entonces los límites que estamos nosotros mismos planteando. Creo que hay muchas maneras de financiar esto, no solamente con ingresos brutos. Piensen ustedes que, y ya lo hemos mencionado en alguna charla, en algún debate, que mientras el sector privado está haciendo esfuerzos enormes por sobrevivir en un contexto que no termina de salir, de mejorar, en el caso de las empresas públicas, no estamos diciendo cómo las empresas públicas también van a hacer un esfuerzo, que es lo que merece el contribuyente y también todos aquellos empleadores del sector privado. Con un tercio con la mitad de lo que se gasta en las empresas públicas, en financiar el déficit de empresas públicas y un quinto de los regímenes especiales jubilatorios, tiempo, senador. Podríamos financiar. Sí, ya termino, gracias. En un segundo, que hay varios que se han extendido. Solamente con eso podríamos subir las deducciones 50% por única vez. Perdón, podríamos triplicar los tramos de las escalas. Solamente con eso. Con igual costo que esto, podríamos subir las deducciones 50% por una vez y después actualizarlas por IPC. Entonces, para mí es, como lo dijo el senador Castillo, es una pena que debatamos las cosas a las apuradas y en un contexto de agresividad, porque realmente hay cosas para mejorar. Y me parece que tenemos que dejar de vestir de épica algunas soluciones o parches pequeños a problemas estructurales de la economía argentina, como decía antes, la inflación, que eso hace que nuestro impuesto a la ganancia se comporte de manera absolutamente anormal. La verdadera épica sería poder abordar juntos las cosas que están pasando. Una situación sanitaria extremadamente grave, una situación social, lo vemos por la pobreza extremadamente grave, una situación económica que nos ha llevado a tener el PIB por habitante el año 73 y que este año va a ser muy difícil tener crecimiento, vamos a tener un rebote estadístico, pero va a ser muy difícil tener crecimiento, y también una situación de gravedad política en todos los espacios políticos. Esa sería la verdadera épica, poder abordar eso y abordarlo con más rigurosidad para que las soluciones no necesiten después otro parche. Y ese es el espíritu al que nos convoco. Me parece que en este caso estamos todos aprobando, como decía antes, algo que no debería tener una gran épica, que tiene algunos errores, que va a brindar alivio a algunos y está financiado con algo que le va a generar costos a otros. Y seguramente más adelante vamos a tener que corregir esto como corregimos otras cosas y espero que lo hagamos con otro espíritu. Muchas gracias.